Popol Vuh. Capítulo 13. La casa oscura y el juego de pelota. Los señores de Xibalbá enviaron a Hunahpu Xbalanque a la casa oscura. Los jóvenes entraron a la casa oscura y enseguida el mensajero de Hun-Came dio una raja de ocote ya prendido y cigarros a los jóvenes y dijo: hay que entregar el ocote y los cigarros al amanecer, como están ahora, en conjunto. Los padres de los jóvenes fueron asesinados porque terminaron el ocote y los cigarros. Entonces los jóvenes utilizaron la cola del guacamayo como sustituto del ocote y pusieron luciérnagas a los cigarros. Así, los guardianes creyeron que estaba encendido el fuego. Al amanecer, los guardianes mostraron a los señores de Xibalbá el ocote y los cigarros, que mantenían su forma. Sorprendidos, los señores de Xibalbá dijeron: ¿quiénes son ellos? ¿Quién los dio a luz? Esos tipos nos molestan muchísimo. Los señores de Xibalbá convocaron a los jóvenes. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son sus padres? Los jóvenes contestaron: pues no lo sabemos. De plano, está bien, vamos a jugar pelota. Empezaron a jugar a la pelota utilizando la pelota de los señores de Xibalbá. Cuando uno de los señores de Xibalbá lanzó la pelota, otros señores agarraron su cuchillo de pedernal. Al verlo, se enojaron los jóvenes y dijeron: ¿ustedes nos quieren dar muerte? ¿No es cierto que venimos porque nos llamaron? Ya nos vamos. Al oírlo, rápidamente respondieron los señores de Xibalbá para que no se fueran. No, esperen, jóvenes, no tenemos ninguna intención de matarlos. Continuemos jugando a la pelota, otra vez, utilizando su pelota. Reiniciaron el juego con la pelota de los jóvenes. Enseguida, los jóvenes pusieron la pelota en el campo de juego y se terminó el juego. Los señores de Xibalbá se sentían muy lastimados.